Buenos días. Dios les bendiga. Uy, hay poquitas personas. Vamos a suponer que todos están de vacaciones porque es festivo y se fueron de vacaciones, ¿cierto? Por ninguna otra razón es que hoy faltan muchos, ¿cierto? Bueno, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Mirley García. Soy miembro de la Iglesia Alianza Cristiana también. Y es un gusto para mí estar aquí. Creo que algunos de pronto no me han visto. Yo soy hija del pastor Libardo y de la pastora Noemí. Y ya he pertenecido a la congregación por mucho tiempo, pero en este tiempo estoy viviendo en otra ciudad. Entonces quiero compartir con ustedes el día de hoy. Me comentaba mi papá que durante este tiempo vienen hablando de alguien específicamente, ¿cierto? ¿De quién? Héroes de la fe. Están hablando de los héroes de la fe, de Moisés. Sí, de héroes de la fe, de Moisés entonces. Denme un segundo, hermanos, que pena, es que yo aquí puedo correr un riesgo ocupacional y caerme, entonces mejor yo de aquí. Bueno, entonces les voy a invitar a que por un momento cerremos nuestros ojos, pero antes quiero decirles algo, y es que yo creo que cada persona cuando se para en este lugar es la primera persona más confrontada, porque no es fácil venir a compartir un mensaje y que mi vida sea de otra manera. No es fácil decir, bueno, yo predico esto, pero vivo de otro modo. Eso no es fácil y no es como el sentido. Pero entonces yo quiero que oremos y le pidamos a Dios que Él nos revele lo que Él quiere que nosotros aprendamos de esta palabra que ha traído para nosotros en esta mañana, porque la primera persona confrontada aquí soy yo, y así como Dios ha hablado a mi vida, me gustaría pues que hablara a la vida de cada uno de ustedes y que siga hablando a la mía y que deje ese mensaje profundamente vibrado, de modo que podamos vivir en consecuencia con esto que estamos hablando. Entonces les invito a que inclinen ahí su rostro y vamos a orar. Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres muy buena, porque tú nos amas muchísimo, Señor. Yo te doy las gracias, Dios, porque tú nos regalas un día más, Dios. Un día más en el que no solo hemos podido levantarnos y respirar, quizá algunos desayunar, Dios, sino que es un día en el que ya hemos podido conectarnos contigo y adorarte, Señor. Y ya te hemos dicho que queremos enamorarnos de ti, que queremos vivir para ti, Señor, vivir para tu gloria, Señor, vivir para adorarte, Señor, vivir para levantar tu nombre, vivir para que otros puedan conocer que realmente tú existes, Dios. Señor, y hoy nosotros venimos delante de ti a humillar nuestra vida, Señor, porque nosotros sabemos que cada día cometemos quizás errores, cada día quizás hacemos cosas que a ti no te agradan, pero no es así como queremos vivir. Nosotros queremos vivir de otro modo, Señor. Queremos vivir de un modo que tú digas qué rico que ese es mi hijo, Señor. Y sabemos que por medio de esta palabra que tú traes en esta mañana para nosotros, tú puedes hablar, Dios, a nuestra vida y hacer que a partir de ella se genere un cambio, Señor, y una transformación. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Toma mi vida, Señor. Por favor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor. No yo, sino Cristo y solo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les quiero invitar. Denme un segundo, es que yo me muevo mucho. Eso se lo hereda a mi papá. Entonces, ya, ok. Les invito a que abran sus Biblias conmigo en 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a quedarnos ahí en 2 de Corintios, capítulo 4. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero si estamos hablando de Moisés, ¿por qué nos vamos para 2 de Corintios? ¿Es que Biblia tiene una nueva edición de la Biblia? No, no es así. Yo voy a hacer un paréntesis. Le pedí a mi papá como cuando uno jugaba al recreo, ¿se acuerdan? Y uno estaba muy cansado y le decía tapo y le daban como un tiempo. Entonces yo le pedí a mi papá un tapo y vamos a tener hoy, domingo, a las 8 de la mañana, no vamos a hablar de Moisés, sino que vamos a hablar de otro héroe de la fe que también tiene mucho para hablarnos Dios a nuestro corazón. Entonces vamos a hablar el día de hoy de Pablo. Ustedes van a hablar más adelante de Pablo, pero yo les voy a hacer como una antesala. Entonces vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. El título dice, Viviendo por la... Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Dicen que
para uno mantener la concentración es muy bueno seguir la lectura. Entonces yo les voy a pedir que me sigan la lectura y en algunos momentos yo hago silencios y ustedes me acompañan. ¿Qué les parece? ¿Sí? Listo, súper de una entonces. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, porque la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de que estamos atribulados en todos, mas no en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de ¿quién? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, donde y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, amén, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por, amén, pero confiamos, y más quisiéramos estar presentes del cuerpo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea bueno, qué pena. Bueno, nosotros aquí encontramos que Pablo está haciendo toda una narrativa y titula Viviendo por la fe. Entonces él dice que es vivir por la fe. Nosotros de repente, yo hace algún tiempo compartía con ustedes una reflexión que se llamaba Evidencias de una verdadera conversión. Hace aproximadamente como unos 3 o 4 meses. Hay algo que me preocupa a mí hondamente y me preocupa así en el alma, me estremece, y es pensar si realmente nosotros vivimos a Jesús. A mí me preocupa altísimo eso, porque cada vez nos enteramos que tal persona hizo esto y vivió así y era, sí, con frescura, tranquilos, hizo tal cosa y decían que era, y sabemos, y decían que era cristiano, y no que era cristiano, y no que era cristiano. Entonces nosotros vivimos una vida basados probablemente en lo que otros dicen y en lo que otros dicen de Jesús, pero no sé hasta qué punto nosotros hemos tenido como la oportunidad de encontrarnos con esta palabra y decir, sí, aquí en esta palabra dice que si yo soy seguidor de Jesús debo vivir de este modo o de este otro modo o de este otro modo. A veces quizá nos basamos en todo lo que dicen los pastores en el enlace o el domingo, y está bien, no está mal, pero el punto es hasta dónde hemos tenido la oportunidad de encontrarnos así con esta palabra de frente y decir, oiga, sí, realmente soy seguidor de Jesús, o no, simplemente no lo soy y quizá creía que lo era. Pero entonces mi intención es que el día de hoy podamos revisar un tema que yo he titulado Características de un verdadero seguidor de Jesús.
Vamos a repetirlo juntos a la voz de 3, listo, para que lo vayamos como grabando. 1, 2 y 3. Características de un verdadero seguidor de Jesús. Y entonces nosotros hemos encontrado en la Biblia que dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y decimos, sí, una de las evidencias es que nos amamos los unos a los otros. También encontramos que cuando nosotros amamos, que cuando nos sometemos a Dios, y hemos encontrado muchísimas evidencias y muchísimas características de una persona que realmente sigue a Jesús. Pero entonces yo les quiero hablar de una persona, de un héroe de la fe, que demostraba que era un seguidor de Jesús por la vida de fe que él llevaba. Entonces yo les invito a que se remitan conmigo por favor al versículo número 7, lo voy a volver a leer. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vuelvo al texto 1 y ustedes me acompañan. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué tesoro se estaba refiriendo ahí Pablo? Resulta que cuando él habla de tenemos este tesoro en vasos de barro, pensamos en el contexto del barro. ¿Qué es el barro? Si yo llegara acá con este vestido hoy todo lleno de barro, ¿ustedes qué dirían? Tan sucia que vino mi ley, pero ¿por qué viene tan desordenada si venía hoy para la reunión? ¿Pero por qué viene así? ¿A quién le parece muy bonito untarse el vestido de barro? A nadie. ¿Qué pereza el barro? Uno se mugra de barro y uno quiere de una vez limpiarse. Entonces el apóstol Pablo dice: pero tenemos a este tesoro en vasos de barro. Significa que nosotros tenemos una vida que nos ha sido dada, que tenemos un grande tesoro, pero que está puesto en este cuerpo. Entonces quiero que se trasladen conmigo el contexto. Él dice: tenemos el tesoro en vasos de barro, es decir, nosotros tenemos algo muy grande que Dios nos ha entregado, pero está en un cuerpo, que en el versículo más adelante, versículo 10, bueno, entonces dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y en el 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Entonces yo les decía, vamos a hablar de las características de un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, un verdadero seguidor de Jesús, escúchenme, es alguien que evidencia la muerte de Jesús a través de su vida. ¿Y por qué me quiero remitir a que evidencia la muerte de Jesús a través de su vida? Porque si nosotros observamos la vida de Pablo era una vida de sacrificio. Pero cuando hablo de sacrificio, no simplemente por la obra, sino de sacrifico esta carne, entrego esta carne. Y me voy a explicar. Yo les voy a pedir que por un momento, ahí donde ustedes están, cierren sus ojos por un momento y yo les invito a que piensen en esa área de la vida. No hablemos de un tema externo, sino que hablemos de algo externo, de algo interno, de algo con lo que venimos trabajando. Puede ser, no sé, la mentira, puede ser el odio, el engaño, el resentimiento, el orgullo, los miedos, los temores, el complejo de inferioridad o de superioridad, el egoísmo, no sé, qué sé yo. Piensa en algo que usted tiene ahí, con lo que usted identifica que en este momento batalla, o que muchas personas en alguna ocasión han dicho: oye, mira, debes mejorar en esto. Cierra sus ojos ahí por un momento y medite solo en ello. Gracias. Ok, vamos a abrirlos de nuevo. Les pido que cierren los ojos porque nos ayuda a mantener la concentración. Hay algo que yo estoy absolutamente segura que todos tenemos identificado, que está ahí dentro y que nosotros decimos: hombre, pero ¿por qué no se quita esto? Y no estoy hablando de una enfermedad o de un problema externo a nosotros, sino de algo que está ahí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ok, me afirmo para yo saber que me estoy explicando con claridad. Entonces, hay algo que muchos de nosotros está ahí dentro, y que saben. Y a veces yo no entiendo por qué el otro me habla y yo de una vez siento ganas de vengarme, así sea con palabras. O a veces no entiendo por qué cada vez que estoy solo me siento triste conmigo mismo.
siento que no soy una persona que valga la pena. O a veces no entiendo porque cada vez que me dicen, oye, qué bien que lo hiciste, de una vez se me sube algo por dentro y me exalto y digo, ah, sí, es que yo soy muy bueno. Y no entendemos por qué hay cosas que están ahí de base y que avanzan y ni siquiera sabemos por qué. Muy bien, resulta que nosotros encontramos que Pablo nos expone acá, estamos en vasos de barro, o sea que nuestra carne, este cuerpo, tiene unos impulsos o unos deseos o emociones, como sea más claro, que nos llevan a actuar de diferentes maneras. Pero entonces Pablo dice, hemos sido creados y estamos en vasos de barro, pero el verso 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces una persona que es real seguidor de Jesús, en primer lugar, sacrifica su carne, entrega su carne y la sacrifica todo el tiempo sacrifica su carne para que por medio de su cuerpo se muestre la muerte de Jesús. Si me estoy haciendo entender. Entonces Jesús murió y resulta que cuando Él murió, Él llevó sobre sí muchos de nuestros errores, muchas de nuestras equivocaciones. Pero resulta que nosotros estamos viviendo y de repente olvidamos que ya Jesús murió por eso. Y decimos, no, pues yo ya tengo que aceptar eso, y a veces simplemente lo negamos y eso sigue estando ahí, esos impulsos siguen estando ahí, y a veces seguimos haciéndole como una camita, así me voy a entender, como una comodidad, y decimos, sí, eso ahí está, y lo dejamos como de ladito y seguimos viviendo un cristianismo así, pero dejamos eso ahí de lado y como que lo subvalorizamos, por decirlo así, como si no tuviera importancia. Pero entonces lo que a nosotros nos muestra aquí Pablo es que es nuestra vida y es nuestro cuerpo y es lo que mostramos a los demás, lo que evidencia la muerte de Jesús, que evidencia que nosotros también hemos muerto a muchísimas cosas. Y por eso, en primer lugar, una persona que sigue a Jesús es una persona que todo el tiempo en sus oraciones, yo les decía hace creo que 3 meses, que cada vez que nosotros oremos podamos decirle, Señor, yo quiero ser un imitador tuyo, por favor moldea mi vida, que mi vida pueda ser una vida que te refleje, una vida que cuando la vivo otros puedan decir, sí, esta es una persona que sigue a Jesús, porque en su vida se empieza a ver que hay algo distinto. Y yo sé que muchos de nosotros llevamos quizá 10 años en el cristianismo, o 5, o 2, o 20, o 30, bueno, no sé, y estoy segura que no hemos llegado a la perfección absoluta, pero en ningún momento podemos llegar tampoco a conformarnos y a decir, sí, no, yo ya voy bien, ya tanta palabra que me han predicado ha hecho ya a mí, sí, está bien. Pero yo sé que todos los días aún tenemos cosas en las que debemos ser pulidos, en las que debemos ser formados. Entonces, que esa sea nuestra oración. Primero, Señor, que mi vida sea una vida que evidencia tu sacrificio por mí, porque yo también sacrifico esta carne. Que cuando quizá alguien se acerque a mí y lo primero que yo siente sea rabia, yo sacrifique esta carne y le diga, no, carne, usted no va a sentir rabia, usted no va a sentir rencor, usted está sometida hacia el poderío de Jesús y usted ahora va a sentir con amor, va a sentir con libertad, con perdón, con esos frutos que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Igual para todos tenemos luchas muy distintas. Para unos es con el rencor, para otros es quizá con los temores, para los hombres probablemente para algunos podría ser con la tentación visual, para todos. Pero ese ser seguidor de Jesús me lleva a sacrificar esta carne, este cuerpo que yo tengo aquí, y a decir, yo vivo por alguien más grande que es Jesús. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Entonces quiero pedirles que me acompañen al versículo 13 que encontramos, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Les voy a pedir que me vuelvan a acompañar en el 13, pero lo vamos a leer juntos. Vamos, 1, 2, 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces dice Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe,
creí. Y como yo creí, entonces hablé. Entonces, resulta que yo soy una persona que digo, Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, entra en mi vida, te abro la puerta, sé tú el centro de mi vida y sé tú el protagonista de esta historia. Pero de repente yo empiezo a sacrificar mi carne, que es lo que les mencionaba anteriormente. Y a partir de ese estilo de vida, otros empiezan a ver a Jesús. Pero también decía ahí Pablo, por lo cual yo he creído. Y cuando yo creí, fue necesario hablar. Entonces, alguien decía ayer algo, no les estoy diciendo que así vaya a ser en el cielo, no estoy diciendo que así vaya a ser. Pero alguien me planteaba este interrogante el día de ayer. Ayer alguien me decía, ¿qué tal que en el cielo Dios nos dijera, ven, ¿y tú a cuántos le hablaste de Jesús? No significa que cuántos creyeron, porque nosotros sabemos que el que convence es el Espíritu, cierto, lo sabemos. Pero entonces, ¿qué tal que en el cielo nos diga Dios, bueno, ¿y tú a cuántos le hablaste? Y yo quedé así. Pero, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que uno le habla a la gente y le habla y le dice, pero es que la gente a veces no hace caso. ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho así? Pero es que yo le he invitado y no, es que no asiste. Pero ayer esta persona me planteaba este interrogante y yo quedé como, ay Dios mío, sí, el que convence eres tú, pero yo tengo una tarea que es hablar. O sea, si se supone que yo he creído en algo, yo tengo que hablarlo. Entonces tengo que hablarlo en el trabajo, en la oficina, donde sea. Pero esto no es fácil, porque vivir por fe no es tan fácil, porque significa que yo creo en algo que está más allá. Pero un verdadero seguidor de Jesús es alguien que cree, pero no simplemente cree, también le habla a otros. Le habla con su testimonio, pero le habla con su boca, con sus palabras. Es una persona que comparte, que lleva el mensaje de la cruz a todas las personas que están a su alrededor. Y yo me confronto con esto porque muchos de los que trabajamos en una empresa, a nosotros nos da como cosa decirle al jefe, oye, mira, Dios te ama, hizo un sacrificio por ti, y uno lo piensa, uno dice, hombre, pero venga, ¿cómo? Y más cuando uno está en ambientes donde Dios nada que ver, o sea, Dios, y los peores ambientes, o díganme si no es así, es cuando la gente dice, sí, yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios, y súper bien con Dios, peor aún, porque es más difícil entrar porque la persona sintió ya una comodidad y está ahí y nos pone de una vez la pared. Pero yo les quiero decir una cosa, una persona que sigue a Jesús es una persona que habla, que comparte y que les dice a otros, venga, ven, mi vida fue cambiada por Jesús, por esto y esto. Y yo no les puedo decir a ustedes, hermanos, pues sí, yo tuve una vida en la que la verdad el pasado fue bastante bochornoso y tuve esto y esto. ¿Por qué no? Les estaría mintiendo. Probablemente no tuve un pasado absolutamente bochornoso y salí de la droga o salí, bueno, algo así. No tengo ese testimonio. Pero lo que sí les puedo decir es que desde que yo pude encontrar a Jesús y tener así un encuentro cara a cara con Él, aunque mi vida probablemente había sido forjada en el cristianismo, ese día que tuve ese encuentro con Jesús, mi vida fue distinta. Y no porque mi pasado haya sido bochornoso, sino porque era un pasado en el que probablemente vivía a Jesús, pero no de la manera que Él quería que yo le conociera. Todos tenemos un testimonio que contar y todos tenemos una historia de la cruz que compartirle a otros. Entonces, en segundo lugar, quiero que quede en nuestra mente es que una persona que es real seguidor de Jesús comparte a otros lo que cree. Y si nosotros creemos en Jesús, debemos compartir con convicción, debemos compartir a Jesús, debemos hablarles a otros de Jesús. Y no podemos olvidar que esto es muy importante. Bueno, ahora en un punto que está más adelante les quiero compartir y creo que me voy a devolver. Pero entonces una persona que sigue realmente a Jesús, no le da miedo decir, yo estoy con Él, yo vivo para Él y se los voy a presentar. No es una persona a la que le dicen, ven, ¿y verdad que tú eres cristiano? Y no responde, pues sí, yo una que otra vez voy a la iglesia y sí, pues chévere, mis papás me llevan y no sé qué. No, una persona que realmente sigue a Jesús, le preguntan, ven, ¿verdad tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano porque sigo a Jesús, porque Cristo cambió mi vida, porque la hizo algo totalmente distinto,
porque definitivamente Él ha hecho que esta historia tenga un sentido y tenga un valor ser vivido. Es una persona que realmente se siente orgullosa de aquel que le llamó. Amén. Ok, ahora les voy a pedir que me acompañen al versículo 15, al texto 15 que dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a, porque abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Se los vuelvo a leer. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. No abran conmigo sus Biblias, yo les voy a leer un texto, de pronto si alguien toma nota, les voy a leer un texto que definitivamente tiene mi vida así. Y Dios me ha sorprendido de una manera increíble. Es en 2 Corintios capítulo 12, texto 15. Escúchenme, miren lo que dice. La verdad yo creo que yo lo había leído, pero no me había detenido a pensarlo. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y cuando yo leo este texto, yo digo, ¿qué? O sea, Pablo le está diciendo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Y resulta que este punto va conectado con el anterior. Yo hace un momento les decía, un verdadero seguidor de Jesús comparte lo que cree, o sea, comparte a... Ok, un verdadero seguidor de Jesús comparte lo que cree. Y aquí es este punto donde mi reflexión o mi predicación, si así se puede llamar, o este momento se vuelve como duro. Y ya ustedes empiezan como a pensar, porque resulta que yo también lo pensé, yo quedé así, súper confrontada, porque resulta que Pablo les dice: yo con el mayor placer gastaré lo, y yo mismo me gastaré. ¿Por amor de quién? Ahí no dice por amor mío, dice por amor de vosotros. Y yo les quiero contar eso porque resulta que en muchas ocasiones cuando uno comparte a otros, tiene que gastar dinero, tiene que gastar tiempo, tiene que gastar recursos, tiene que gastar cansancio. A veces uno a las 9 de la noche no quiere atender una llamada cuando está levantado desde las 5 de la mañana. Pero de repente un discípulo lo llama a uno y le dice: ven, mira, estoy luchando con esto, oremos, no sé qué. Y uno tiene que empezar ahí a orar, ven y hablemos y compartimos. Y ahí yo me estoy gastando, porque a las 9 de la noche, ¿qué quiere mi cuerpo? Dormir, descansar. Pero de repente yo tengo la elección o de descansar y acostarme a dormir, o de gastar lo mío y gastarme a mí misma por amor de Dios y de los demás. Pero yo no quiero que tomemos como este texto a la ligera, y por el contrario yo les quiero invitar a que pensemos cuál fue la última vez que yo me gasté, digámoslo así, me gasté por alguien. Porque cuando dice y yo mismo me gastaré del todo, o sea, yo me voy a gastar. Y ahí dice, escuchen esto, es genial, dice: aunque amándoos más, sea amado menos. En los contextos donde nosotros trabajamos o en los contextos donde nosotros estudiamos, está de moda uno. En el colegio está súper de moda tener relaciones sexuales a los 12 y 13 años, o díganme si no. Está súper de moda, o sea, hoy está de moda, no te preocupes, solo cuídate y ya, solucionado. Pero entonces de repente yo me entero que mi compañero está viviendo una vida así. Entonces mi primer impulso es decirle: no te preocupes, tranquis, fresqui, eso se soluciona, tranquis, ya. Y lo dejo así, y yo prefiero estar manteniendo esa amistad y probablemente no decido pararme radical. Y probablemente, hermanos, hago un paréntesis, esto que yo voy a decir suena un poco fuerte. Les pido respeto, de pronto si a alguien le hablo fuerte, no es mi intención, pero yo siento una tremenda obligación en decir lo que esto me ha enseñado. Y aquí dice que en muchas ocasiones nosotros, amando más, podemos ser amados menos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo: no, para yo poder mantener esta amistad, yo voy a guardar esto que se llama pecado, yo voy a guardar esto, y pues como para caer bien, como para quedar bien y para ser amada más.
para ser aceptada más. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Eso sí, resulta que sí pasa. Nosotros entonces decimos, no, pues para yo quedar bien acá con estos muchachos, pues como que yo no digo nada porque que ustedes pues van a decir, ay, la cristiana toda religiosa, toda cansona, toda fanática. Y resulta que nosotros decidimos agradar a los demás para ser amados más, para caer mejor, para ser más aceptados. ¿Acaso no lo hemos hecho nosotros? ¿Acaso no hubo una vez en la que alguien mintió y nosotros por quedar bien fuimos cómplices de esa mentira? ¿Acaso no lo hemos hecho? Porque a mí me muestra aquí en Gálatas, no lo abran conmigo, en Gálatas 1, verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esta palabra es confrontante para mí. Yo les contaba en una ocasión que en mi trabajo, por lo que nosotros hacemos en muchas ocasiones, yo sé que en cualquier trabajo, a donde el jefe le dice, va y diga esta mentira, ¿sí o no? A donde el jefe le dice, ay, fresco, pues simplemente diga que es que el Señor no estaba, mentira, ya nosotros se nos olvidó hacer lo que teníamos que hacer, y simplemente el jefe nos dice, fresco, dígale que es que el Señor no estaba en la ciudad y ya solucionado, fresco. Entonces uno se va de camino. O le digo que no estaba, o le digo que es que se nos olvidó, o le digo que no estaba, o le digo que fue que se nos olvidó. Ahora, si le digo que no estaba, quedamos salvados porque fue culpa del Señor que no estaba. Pero si yo digo que se me olvidó, adivinen quién se mete en problemas. Yo me voy a meter en problemas porque se me olvidó algo que era mi completa función. Pero entonces ahí es donde yo debo pararme y decir, venga, voy a agradar a mi jefe para que quedemos bien, o voy a agradar a Dios para ser siervo de Cristo. Entonces yo les quiero invitar a que nos paremos y nos confrontemos con esto, porque Pablo en el pasaje anterior dice, y yo con el mayor amor gastaré lo mío, aunque amándolos más, sea amados menos. Porque en este tercer punto yo les quiero decir, un verdadero seguidor de Jesús paga el precio. Un verdadero seguidor de Jesús se arriesga por la causa de Jesús. Es una persona que paga el precio y se arriesga por la causa de Jesús, porque comprende que es más importante estar bien con Dios que simplemente satisfacer sus deseos. Y resulta que cuando nosotros pensamos en pagar el precio, a veces simplemente creemos que el precio es algo sencillo. Pero yo les voy a poner un ejemplo. Resulta que aquí tenemos este borde de esta plataforma y este es el riesgo, o este es el precio, por decirlo así, y esta es la comodidad. ¿Listo? Entonces de repente muchos de nosotros nos levantamos y esta es la vida cristiana, estoy poniendo un ejemplo, y entonces esta es la vida cristiana y comenzamos a andar, y cuando empezamos a ver que aquí el riesgo se empieza a presentar porque ya aquí estoy muy al borde, nosotros decimos, no, menos riesgo Dios, menos riesgo, menos Dios, más cómodo, yo te puedo amar a ti con comodidad y con frescura, y aquí pues bien súper comodito, pues con mi trabajo, yendo los domingos a la iglesia, no mezclándome mucho, quizás ir con un ministerio, pero ahí Dios, o sea, ahí, de a poquitos Dios, sí, la idea es que estemos bien, pero pues que yo no tenga que incurrir en ningún riesgo innecesario. Y de repente, ¿dónde estamos? Adentro en la comodidad, y olvidamos completamente que debíamos vivir una vida para Jesús, que en muchas ocasiones tendría que incurrir en unos riesgos. Y yo aquí no les estoy diciendo simplemente renuncien a su trabajo y vivan para Jesús. No les estoy diciendo eso. Pero lo que les estoy diciendo es, en ocasiones, vivir para Jesús, o en muchas ocasiones, esto incurre en pagar un precio, que en muchas ocasiones no es tan fácil, hermanos. En muchas ocasiones es quizá ya no ser tan aceptado socialmente, o quizá en ocasiones tener que o levantarme más temprano, o madrugar más, o decirle que no a personas que nos caen bien. Esto yo sé que lo saben perfectamente los adolescentes y los jóvenes, porque cuando yo decido seguir a Jesús, le digo no a muchas de las propuestas. Pero los adultos también sabemos perfectamente que pagar el precio indica en muchas ocasiones decir no. Y esa ya no es una vida tan cómoda, sino que es una vida
que comprende que vivir para Jesús es pagar un precio. Pero es importante que revisemos nuestra vida y que digamos, realmente yo sí estoy pagando un precio, realmente yo sí estoy viviendo una vida arriesgada para Jesús, o la vez que tuve que arriesgarme a compartirles a otros me dio miedo, o la vez que tuve que arriesgarme a marcar la diferencia me dio miedo, o la vez que tuve que arriesgarme a hacer algo loquísimo por Jesús me dio miedo. Hace un tiempo, hace como unos 3 meses, yo leía un libro y este libro me ha marcado la vida de una manera significativa. Se llama Loco Amor. El libro se llama Loco Amor y es un pastor el que lo escribe, y el libro habla sobre cómo Dios nos ama de una manera loca. Entonces yo sé que se van a decir, ay, pero Mirley, ¿por qué dice eso? Está hablando mal de Dios en el púlpito. Y no, hermanas, con todo respeto les quiero decir, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la palabra loco es de algo desorbitado, exuberante, grande, que no tiene explicación, que por donde sea que lo miramos es gigante, que no concuerda con lo que nosotros hacemos. Entonces Dios nos ama de una manera que nosotros a veces ni lo entendemos, porque es tan grande, es tan desorbitado, es tan fiel, nos acepta, nos ama, nos cuida, nos apapacha, y lo hace de una manera tan grande que a veces nosotros lo hemos olvidado. Y él decía, no entiendo cómo nosotros experimentamos un loco amor por parte de Dios, pero a Él le amamos de una manera cuerda. Significa, y él decía, Él nos ama de una manera que no tiene límites, o sea, ni siquiera tiene explicación la manera como Dios nos ama, porque es increíble. Pero nosotros a Él lo amamos de una manera normal, que sea aceptada socialmente, que sea una vida en la que no corremos riesgos, y entre más comodidad, muchísimo mejor. ¿Es o no es así? No nos pasa en ocasiones, no tienen que responderme, pensémoslo ahí. ¿Nos pasa o no nos pasa? Que a veces amamos a Dios de una manera en la que menos riesgo posible podamos correr muchísimo mejor. Entonces, en este tercer punto, para cerrar con el tercer punto, ya solo me queda uno, hermanos, y es: una persona que es realmente seguidor de Jesús paga el precio y se arriesga por la causa de Jesús. Vamos a ir haciendo un resumen y ustedes me acompañan, les agradecería. Y es bueno, el título es Características de un verdadero seguidor de Jesús. En primer lugar, un verdadero seguidor de Jesús evidencia el sacrificio de Jesús a través de su vida. En segundo lugar, comparte lo que cree a quienes le rodean. Digámoslo junto. El tercero dice: un verdadero seguidor de Jesús paga el precio y se arriesga por la causa de Jesús. Es una persona que paga el riesgo, que vive para Jesús. Y ahí les voy a pedir que se remitan conmigo al texto base, que es 2 Corintios 14, capítulo 4, verso 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El 16 dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces sigue el capítulo 5 y quiero leer este versículo 10 del 5, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Entonces se van a decir: pero bueno, ¿por qué leyó todo el capítulo 5 si solo se iba a parar en el versículo 10? Pero entonces lo que yo quería era que hiciéramos como un contexto. Aquí Pablo está hablando de vivir por fe, que fue como comenzamos, pero él no habla de vivir por fe así solo como que porque vivamos por fe, sino que al final él dice claramente en el texto 10: para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la parte A dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Todos los que estamos aquí, yo creo, casi que estaría segura, espero que así sea, estamos seguros que nosotros vamos a comparecer ante ¿cierto? Ante un tribunal. Pero entonces yo les voy a decir algo. En ese tribunal a nosotros nos van a tomar cuentas por lo que hayamos hecho acá. Pero entonces resulta que muchos de nosotros, como yo les decía ahorita, si hemos vivido una vida tirando hacia la comodidad, ¿a ustedes les parece que sería bastante injusto que una persona que está así en la comodidad, es como si uno de los ciclistas que iban con Nairo Quintana, pero que iba abajo así, pues en lo más cómodo, donde iba todo el grupo, simplemente llegara y dijera, buenas, vengo por mi premio, sin haber sufrido ningún riesgo, sin haberse esforzado muchísimo, dijera, buenas, aquí estoy, necesito que me entreguen pues lo que me acabo de ganar, mi medallita? ¿A ustedes no les parecería como lógico? Porque él ni siquiera la luchó, ni siquiera estuvo ahí dándole en la subida, luchando, sudando, pues entregándose absolutamente todo, ni siquiera lo hizo, pero él estuvo simplemente en esa comodidad y llegó, y allá le entregaron un premio. Sería como incoherente, ¿cierto? Sería un poco injusto que a alguien lo premiaran porque no corrió ningún riesgo. Entonces resulta que nosotros aquí encontramos que dice, para que compare, aquí en el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros vamos a comparecer, vamos a llegar en algún momento al final. Y un juez, pensemos como en la competencia que yo les estaba contando, un juez se va a parar frente a nosotros y nos va a decir, ven, pero es que tú estabas corriendo en tu sana comodidad, en tu super comodidad, en lo mejor, pues, ¿cómo hacemos? Pero por el contrario encontramos a otro que entregó su vida, pues la sudó, entregó así el sacrificio, hacía riesgo, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Ustedes creen que podrían ser juzgados del mismo modo? Probablemente no serían juzgados del mismo modo porque corrieron de una manera distinta. Entonces una persona que realmente sigue a Jesús es una persona que comprende que nosotros tenemos que comparecer frente a un trono celestial y que por lo tanto esta vida que estamos viviendo aquí no se trata simplemente del cuerpo, no se trata simplemente de esta carne que hace cosas y que vive simplemente basada en instintos, en emociones, en deseos, sino que vive para una causa que está más allá. Es una persona que comprende que el sentido de la vida no simplemente está en lo que se hace aquí en la tierra y solo en lo que basan las emociones o en lo que basan los deseos, sino que es una persona que comprende que este cuerpo está acá, pero que realmente vive una vida entregada, que sacrifica, que vive, que corre riesgos para Dios. Es una persona que comprende que más allá de estos 30, 40, 50, 60 o 70 u 80, en el caso mejor de estos 80 años, más allá de esto hay otra vida más, hay otra cosa por hacer, hay algo que va más allá y que es por esa causa que riesgos debemos correr, porque vamos a comparecer frente a un tribunal. Y yo por días a veces me detengo a pensar, bueno, en las mañanas, no sé si algunos hacemos este ejercicio con frecuencia, y es sentarme a pensar, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos acá? Piénsenlo conmigo un momento, ¿por qué usted está acá? ¿Por qué hoy se levantó y vino acá y dijo, me voy para la reunión de las 8 de la mañana y voy a estar con Dios? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué es que esta vida tiene un sentido? ¿Por qué es que nosotros decimos, sí, chévere vivir, rico vivir, y voy a hacer esto, y voy a cumplir este sueño, y voy a seguir haciendo esto, no voy a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros digamos, sí, esta vida sí realmente tiene un sentido? ¿Qué es lo que hace que nosotros digamos, voy a luchar por esto, voy a hacer esto? ¿Qué es eso que nos motiva? Yo creo que cada uno de ustedes tiene algo identificado. Yo creo que cada uno tiene identificado cuál es su motivo, cuál es su motor. Pero yo les voy a decir qué es lo que la Biblia dice, o bueno, lo que Dios me ha enseñado, porque no quiero que suene arbitrario, y es qué es lo que la Biblia me ha enseñado, que es la razón por la cual nosotros estamos acá. Entonces resulta que Dios nos crea, y al crearnos dice, bueno, yo te voy a crear Noemí, Hamilton, Juan, María,
Pepe, Joana, Natalie, el que sea. Yo te voy a crear y resulta que tú vas a tener este cuerpo, esta vida, a estas personas, estas circunstancias son las que vas a tener. En muchas ocasiones hay dolor, hay sufrimiento, hay desempleo, hay crisis económicas, hay cosas en nuestro interior, siempre lo hay. Y empezamos a trasegar en esa vida y a decir, pero ¿por qué Dios esto? ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Una prioridad va a ser muy difícil batallar con algunas cosas. Yo les invito a que estén en pie por algún momento y ahí en pie, vamos, pues, si quieren pueden estirarse, vamos ahí en pie a decir, a pensar antes de orar. Yo quiero pedirles, probablemente yo he dicho muchas cosas en esta mañana, muchísimas. Pero cuando yo veo la vida de Pablo, yo digo, hombre, este hombre hablaba muy bien, pero a veces habla de sus sufrimientos, de sus tribulaciones, y yo digo, aparte de que hablaba bien, es un hombre que se esforzaba y se esmeraba por vivir por la causa de Jesús y por entregarse por completo a la causa de Jesús, por someter sus sueños, por someter su voluntad y por vivir por una causa mayor que era la fe. Que esa sea nuestra oración, que hoy podamos decirle a Dios, mira, ayúdame a enfocarme en lo que es realmente fundamental, que es tu causa y que va más allá de mis deseos, que va más allá de mi carne, de esta carne que simplemente quiere que la complazca, de esta carne que simplemente quiere agradarle a otros. Que mi intención, sea agradarte a ti, sea seguirte a ti y entender que un día voy a estar en tu presencia, que puede ser en una hora o puede ser en 50 años que voy a estar en tu presencia, pero que eso retumbe en mi interior. Cuando eso retumbe en mi interior, yo soy esa madre, ese padre que educa con amor y con un sentido eterno. Yo soy ese hijo que vive entendiendo que vivo para agradar a Dios. Yo soy esa esposa o ese esposo que vive pensando en agradar a Dios, no solo a mi carne, sino a Dios. Señor, nosotros en esta noche, en esta mañana, Dios, venimos a ti. En esta mañana, Señor, venimos a humillarnos, a postrarnos. Tú sabes que nosotros no tenemos a dónde más ir. Y no se trata de agradarnos a nosotros mismos, Dios, o de agradar a otros, Dios. Se trata de agradarte a ti, Señor. Se trata de vivir para ti, Señor. Se trata de que los demás puedan ver que nosotros somos unos verdaderos seguidores tuyos. Dios, y quizá muchos traemos a nuestra mente otros puntos de referencia que hemos tenido, quizá pastores, amigos, que nosotros decíamos, ve, esta persona sigue a Jesús, y nos basamos como en unos clichés que nos enseñaron que era lo que determinaba si alguien seguía a Jesús, Dios. Pero hoy tu palabra nos enseña, Señor, que es una vida que se vive para ti, la vida que realmente demuestra que yo sigo a Jesús. Es una vida en la que vivo por fe, es una vida en la que yo pago precios, es una vida en la que sacrifico mi carne, es una vida en la que le hablo a otros de ti, en la que comparto, Señor. Y es una vida en la que comprendo que el sentido está más allá de solo esta tierra, Señor, que el sentido está más allá de simplemente la moda, el dinero, el trabajo, ir al cine, pasarla bien, o quizás salir de fin de semana o ir a conocer una playa. Es en la que entiendo que la vida es más que eso, Dios, es más que eso, es vivir para ti, Señor. Por eso hoy, Dios, nuestra oración es moldéanos a tu imagen, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir no una vida de fe en la que simplemente la pregonamos y decimos tengo fe, Señor, sino una vida en la que arriesgamos por ti, una vida en la que pagamos precios por ti, Señor, una vida, Señor, que es guiada por tu voluntad. Señor, queremos enamorarnos de ti, enamorarnos más y más, Dios, a tal punto, Señor, que simplemente digamos, haz lo que tú quieras de mí, haz lo que quieras, porque todo por completo estoy doblegada a ti, Señor. Señor, que podamos enamorarnos, Dios, de ti. Queremos entregarte nuestros sueños, queremos someter nuestra voluntad, Dios.
Nuestro corazón te lo entregamos, Dios. Enamóranos de ti, Dios. Levante su voz conmigo ahí en sus palabras. Dígale: Señor, yo quiero amarte. Yo quiero entregarte lo que soy. Quiero ser tu seguidor, que te ama, que se apasiona por ti. Dígaselo con su corazón. No puedo hacer más que buscarme adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Dígale: y no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Dios, queremos ser perfume a tus pies. Señor, hoy queremos, Señor, en una actitud, queremos en una actitud de humillación, Señor. Venir postrados ante ti, Señor, y decirte: necesito, Dios. Yo te necesito, Señor. Levante su voz conmigo más allá de lo que hacemos en nuestro día a día. Dígale: Señor, yo quiero correr una milla extra. Yo quiero hacer algo más por ti, Señor. Yo quiero hacer algo que implique que me estoy esforzando, Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero vivir para ti, no simplemente recibir, Señor. Quiero darme, quiero entregarme para ti, Señor. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a Te vivir necesitamos. conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Dígaselo conmigo. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Dígaselo: que mi vida sea. Que mi vida sea para ti como un perfume. ¿Sabe? Ahora que nosotros le estamos diciendo a Jesús que mi vida sea para ti como un perfume, lo que le estamos diciendo es: mira, yo quiero agradarte. Yo quiero que cuando tú me veas digas: me siento feliz de haber creado. ¿Qué tal si le decimos una vez más que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies? Pero ¿qué tal si se lo dice con la convicción de que eso nos lleva a renunciar a cosas, a dejar de hacer cosas que venimos haciendo para nosotros y que ahora solo las vamos a hacer para Él? Si quiere puede levantar sus manos, o si quiere puede tomar la posición que quiera, pero que esto usted se lo diga de corazón a Dios. No que sea simplemente como una oración de repetición, sino que sea como una oración de conexión total, de entrega con Él, en la que le dice: Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un
tuyos, que desean tu presencia, que desean estar contigo, que desean vivir por fe, que desean mostrarte a ti los lunes, los martes, todos los días de la semana, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, Señor. Queremos amarte, queremos que ser cristianos sea un estilo de vida, no solo un cliché, Señor, pero para ello solo dependemos de ti, Señor, y solo de ti, Señor. Por eso llénanos más de ti, que podamos desearte cada día más, Señor. Te exaltamos, Dios.